Bueno, ya hemos visto el if anidado, pero a veces podemos simplificar un poco ese tipo de operaciones porque ir colocando un código adentro de otro código y adentro de otro código se puede hacer bastante complejo, por lo menos visualmente y además lógicamente. Así que para eso vamos a ver los if anidados, no, perdón, el if complejo, que quiere decir que podemos hacer un if como ya lo tenemos con una complejidad más alta. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a cambiar un poco nuestro código. Vamos a quedarnos con el if primero, donde preguntábamos por si variable es mayor a 10, pero supongamos que también queremos saber lo siguiente. Queremos utilizar el siguiente operador, que es si te acuerdas, estos operadores ya los habíamos utilizado. Si no, te recuerdo que regresas a los operadores lógicos y es con el ampersand. Colocamos el doble ampersand y aquí colocamos preguntamos por la variable var, y lo que tendríamos que hacer es preguntar en este caso por la otra condición que vamos a tener. La otra condición sería algo así. Pondríamos si var es mayor a 10. Si te das cuenta, hay doble condición. Estamos haciendo una condición con variable mayor a 10 y estamos preguntando por var también igual a 10. Aquí yo puedo poner un mensaje que diga cumplo, vamos a ponerlo bien, cumplo las dos condiciones y ponemos así, vamos a dejarlo así. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a dar acá en ejecutar y vemos que no aparece nada. ¿Esto a qué se debe? ¿La condición de variable mayor a 10 se cumple? No, porque es 9. Así que vamos a ponerle, si te parece, un 20. Vamos a ponerle un 20. Le damos acá en play, le damos que sí, ok. Y vemos que tampoco entra. ¿Por qué variable en este caso es mayor a 10? No, es igual a 10. Entonces tendríamos que, por ejemplo, poner un 11 y vamos a ejecutar. Le damos ejecutar, le damos OK y vemos que me dice cumplo las dos condiciones, es decir, cumplimos la condición 1 y cumplimos la condición 2. Esto se debe al ampersand que tenemos, que nos obliga a cumplir esta y esta condición, o sea, sí o sí. Si cambiamos esto, por ejemplo, con un ampersand, con un pipe, el pipe es el OR o el O que vimos con operadores lógicos hace varios capítulos. Así que, ¿qué pasa si variable? Pregunto si variable es mayor a 10, como estaba, y variable vale 0. Vamos a darle play, le damos OK, y vemos que dice cumplo las dos condiciones, aunque sabemos que es mentira. Variable vale 0, y aquí estamos preguntando por variable mayor a 10, y eso no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que el OR se ejecuta cuando al menos se cumple una condición. Si tenemos tres condiciones, al menos una. Si tenemos dos, al menos una. Si tenemos 100, al menos una. Entonces, como se cumple la segunda condición, donde preguntamos por var mayor a 10 y var vale 11, o sea, si cumple la condición, entonces lo que sucede es que entramos acá y ejecuta el cumplo las dos condiciones. Así que entonces se está cumpliendo las dos condiciones, ¿vale? Eso sería digamos, un if un poco más complejo, porque estamos haciendo una doble condicional o una doble operación en la que estamos validando o preguntando un dato, viendo el valor, y así lo podemos complicar lo que nosotros queramos. Podemos agregar acá otro pipe, por ejemplo, y preguntar si variable es mayor a var. O sea, estamos preguntando ahora por estas mismas dos variables, por ejemplo. Entonces, esta condición en el caso del OR, recuerda que se tiene que cumplir al menos una de las tres. Y en el caso de que pusiéramos AND, significa que entonces al menos... No, perdón, sería que entonces las tres se tienen que cumplir. Si no se cumplen, por ejemplo, vamos a darle acá play, le damos OK y vemos que no sale nada. La primera condición no se cumple porque variable vale 10, vamos a obligar que se cumpla, ponemos 20. Le damos OK y me dice cumplo las dos condiciones. Sí, aquí pregunta si var es mayor a 10, vemos que es 11. Si yo
aquí lo pusiera como 1, vamos a darle play, vemos que esa condición ya no se cumple y por defecto entonces no se ejecuta lo que hay de ahí adentro. Vamos a regresarlo como estaba y nos pregunta si variable es mayor a var. 20 es mayor a 11, pues sí, entonces las 3 se cumplen y entonces las 3 se ejecutan. ¿Vale? Entonces, así es como se maneja una operación, un if más complejo. Se va agregando y se van agregando esto y ahí es donde tú tienes que examinar si vale la pena esto o vale la pena un if anidado o un if complejo. Tú eso lo tienes que ir decidiendo poco a poco, no te preocupes, con experiencia lo vas descubriendo.